Ok. La arteritis es un tipo de vasculitis más específicamente y esta se refiere a la inflamación de arterias que afecta la capa media muscular con infiltrado que va desde los neutrófilos a eosinófilos, que estas son las células inflamatorias agudas, o a linfocitos y macrófagos, en ocasiones acompañadas de células gigantes y multinucleadas. La vasculitis como tal es la que afecta a arterias de diámetro medio y ancho, preferentemente aquellas de arco aórtico con distribución extracraneal, pero también la aorta y otras de sus ramas mayores. Es una inflamación de los vasos sanguíneos llamadas arterias que están dentro y alrededor del cuello cabelludo. Como tal, el término vasculitis es el que engloba un conjunto de enfermedades en el que las características principales es la inflamación de los vasos sanguíneos y esta conlleva a una arteritis, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Como consecuencia de esta inflamación se produce una disminución del flujo vascular o incluso una interpretación completa del mismo. Tenemos varios lugares donde afecta la vasculitis, que sería como el cerebro, la piel, el corazón, tracto digestivo, vasos sanguíneos, los riñones, las articulaciones. Entre estas se han identificado 11 diferentes. Y a continuación les vamos a hablar sobre los tipos de vasculitis, que aquí tenemos 4, que es la vasculitis de vasos mediano, que es la poliarteritis nodosa, que es la enfermedad de Kawasaki. También tenemos la vasculitis de gran vaso, que es la arteritis de células gigantes. También está la vasculitis de pequeños vasos asociados a ANCA, que es la poliangitis microscópica. Y por último vemos también la vasculitis de pequeños vasos por inmunocomplejos, que es la vasculitis crioglobulinémica. Las arterias de células gigantes afectan predominantemente a la aorta torácica. Las grandes arterias que engloban a la aorta en el cuello y ramas extracraneales de las arterias carótidas. Los síntomas de la polimialgia reumáticas son frecuentes. Los signos y síntomas pueden incluir cefalias, alteraciones visuales, dolor de la presión en la arteria temporal y el dolor en los músculos mandibulares durante la masticación. En esta son más frecuentes la fiebre, la pérdida de peso, el malestar general y la astenia. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva están elevadas. El diagnóstico es clínico y se confirma con la biopsia de la arteria temporal. El tratamiento con corticosteroides en altas dosis con o sin toxilizumab y aspirina suele ser eficaz y previene la pérdida de la visión. La vasculitis puede ser localizada, multifocal o disminuida. La afección tiende a afectar a las arterias que contienen tejido elástico, como la temporal, la craneal u otras arterias del sistema de la carótida. Las ramas del arco aórtico, las arterias coronarias y las periféricas también pueden estar afectadas. Los infiltrados de células mononucleares en la advántica forman granulomas que contienen células T activadas y macrófagos. Y mi compañera les va a hablar un poquito sobre los tipos de artritis y su identificación por clínica. Bueno, la primera, como ya lo había dicho mi compañera, tenemos la arteritis del temporal o de células gigantes. Esta es la vasculitis más frecuente en las personas de edad avanzada y países industrializados.
Consiste en una inflamación crónica y normalmente granulomatosa de arterias de tamaño grande o pequeño, principalmente las que irrigan la cabeza, como podemos ver aquí, especialmente las arterias del temporal. La patogenia. La causa es la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T ante un antígeno de la pared del vaso que aún no ha sido caracterizado. A esta reacción también contribuyen citocinas proinflamatorias, especialmente en el TNF, y anticuerpos anticélulas endoteliales. La inflamación granulomatosa característica la asociación con ciertos haplotipos de clase 2 del CPH y la excelente respuesta terapéutica a los corticosteroides son datos que indican que tiene su etiología inmunitaria, o sea, en el sistema inmune. La morfología. Los segmentos arteriales afectados muestran engrosamiento nodular de la íntima y trombosis esporádicas, que reducen el diámetro de la luz y causan isquemia distal. Las lesiones clásicas muestran inflamación granulomatosa dentro de la media interna, centrada en la membrana elástica interna. Asimismo, se aprecia el infiltrado de linfocitos, macrófagos con células gigantes multinucleadas y fragmentación de la lámina elástica interna. Bueno, aquí tenemos una imagen histológica. En la imagen A podemos ver la arteritis del temporal de células gigantes. Este es un corte de la arteria temporal teñido con H y E, que muestra células gigantes cerca de la capa elástica interna fragmentada, que es donde está la flechita, y junto con inflamación de la media y adventicia. Y en esta otra imagen vemos que al teñirse el tejido elástico se observa la destrucción focal de la membrana elástica interna, que es la que está aquí, y con adelgazamiento y cicatrización de la media, hematoxilina y eosina, es con lo que está teñido el corte. En hasta el 25% de los casos no hay granulomas ni células gigantes y las lesiones solo muestran una panarteritis inespecífica con un infiltrado mixto de inflamación aguda y crónica. La cicatrización está marcada por la fibrosis de la media y de la adventicia, así como por el engrosamiento de la íntima. Es característico observar lesiones en diferentes etapas del desarrollo en la misma arteria. Las características clínicas de este tipo de arteritis es infrecuente antes de los 50 años de edad y está más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los signos y síntomas pueden ser vagos e inespecíficos. Puede ser fiebre, cansancio, pérdida de peso o bien adoptan la forma de dolor facial o cefalea, que es el dolor de cabeza. Más intensos en el territorio de la arteria temporal superficial, que es la parte de delante de la cabeza, y es dolorosa la palpación. Al tocarla, pues les duele. Los síntomas oftálmicos en relación con la afectación de la arteria oftálmica, porque también lo pueden causar, aparecen justamente en el 50% de los pacientes y varían desde diplopía a pérdida completa de la visión. Y bueno, el diagnóstico depende de la biopsia y de la histología, porque la afectación de la arteritis temporal es parchada y una biopsia negativa no incluye el diagnóstico. El tratamiento más utilizado son los corticosteroides y los tratamientos anti-TNF son eficaces. La cirugía no siempre cura la lesión y por eso el corticoide pues, es el tratamiento ideal. Yo les voy a hablar pues un poquito de uno de los tipos de vasculitis, que es el Takayasu. Y pues este consta de una vasculitis en las arterias de tamaño grande y de tamaño mediano. Se caracteriza principalmente por trastornos oculares y debilitamiento importante de los pulsos en extremidades superiores, y pues también se puede denominar como una enfermedad sin pulso. Se manifiesta con cicatrización transmural y engrosamiento de la aorta, en particular del callado aórtico y de los vasos grandes, con importante cianosis de la luz en sus ramas mayores. Las lesiones aórticas comparten muchas de las características clínicas e histológicas de la aortitis de células grandes. En realidad, el diagnóstico diferencial entre ambas entidades se establece principalmente a partir de la edad de los pacientes, y pues en el caso de sujetos mayores de 50 años se va a denominar aortitis de células gigantes, y pues de menor edad se
va a denominar aortitis de Takayasu, aunque en el pasado se asociaron a la etnia japonesa y a ciertos haplotipos HL, que pues son los genes que nos pasan los padres, y la aortitis de Takayasu tiene su distribución mundial. Es probable que la etiología sea autoinmune. Su morfología pues se clasifica en la arteritis de Takayasu va a afectar al callado aórtico y a los vasos del mismo, aunque en un tercio de los casos también se observa la afectación del resto de la aorta y de sus ramas. En ocasiones, la afectación de la raíz aórtica causa dilatación e insuficiencia valvular aórtica. Las arterias pulmonares están afectadas en un 50% en los pacientes y también puede afectar a las arterias renales y coronarias. El origen de los vasos sanguíneos puede estar muy estrecho, incluso obliterado. Pues ahorita se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, lo que explicaría que la debilidad de las extremidades inferiores y los pulsos carotídeos son débiles. Y pues, como ya se había mencionado, en la primera imagen es una angiografía del callado aórtico que muestra el descenso del flujo del medio de contraste hacia los grandes vasos y estenosis en el tronco brachiocefálico y las arterias carótida y subclavia. Y pues en la imagen B se puede mostrar el corte transversal de la arteria carótida, pues en la derecha del paciente. Se puede mostrar los círculos blancos, que son estos, que señalan la pared original del vaso. El núcleo, que pues es el puntito más marcado en el interior del tejido, corresponde a la zona de hiperplasia de la íntima, y pues la imagen número 3, que es la C, es el aspecto histológico de la aortitis. Las características de esta vasculitis, pues sus signos y síntomas iniciales son inespecíficos, como el cansancio, pérdida de peso y fiebre. Al avanzar la enfermedad aparecen los signos y síntomas vasculares y predominan el cuadro clínico con descenso de la presión arterial y de la intensidad del pulso en la extremidad superior. Defectos neurológicos, trastornos oculares, como defectos en el campo visual, hemorragias de retina y ceguera total. La enfermedad de la aorta distal puede manifestarse como claudicación de las piernas, y la afectación de la arteria pulmonar puede causar hipertensión pulmonar. La estenosis del orificio de salida coronario puede provocar infarto de miocardio, y la afectación de las arterias renales causa la hipertensión. Algunos de los casos evolucionan con rapidez, mientras que otros se manifiestan quincenses después de 1 a 2 años, y en este último caso la supervivencia de largo plazo es posible aunque haya defectos en la vista y en la camiseta. Y pues la evolución de esta enfermedad pues también puede ser variable. Seguimos con la enfermedad de Kawasaki. Esta enfermedad está clasificada como una enfermedad aguda, por lo general autolimitada de la primera y segunda infancia. El 80% de los pacientes son menores de 4 años de edad, que se asocia a arteritis de los vasos grandes o medianos. Su importancia clínica radica en que las arterias coronarias resultan afectadas. La arteritis coronaria puede causar aneurismas hasta que se produce una rotura o trombosis y da lugar a un infarto del miocardio. En las personas con susceptibilidad genética se han propuesto que hay varios agentes infecciosos, principalmente víricos, que desencadenan la enfermedad. La vasculitis puede dar lugar a una respuesta de hipersensibilidad diferida dirigida contra antígenos.
no descubiertos aún. La producción de citocinas y la activación de linfocitos B policlonales dan lugar a continuación a la producción de autoanticuerpos frente a las células endoteliales y a las musculares lisas, la que precipita la vasculitis. Su morfología. En estas existe un infiltrado inflamatorio transmural denso, aunque en general la necrosis fibrinoide es menos prominente que en las panarteritis nudosa. La vasculitis aguda remite de manera espontánea o en respuesta al tratamiento, pero puede sobrevivir la formación de una aneurisma como consecuencia del daño de la pared. Al igual que en otras arteritis, la lesión cicatrizada también puede mostrar engrosamiento obstructivo de la íntima. Las anomalías patológicas fuera del sistema cardiovascular apenas tienen trascendencia clínica. Sus características clínicas. Habitualmente, la enfermedad de Kawasaki se manifiesta como eritema conjuntival y oral y formaciones de ámpulas, como lo vemos aquí en los ojos. También hay en las palmas y en las plantas. Y exantema con descamaciones y aumento de tamaño del ganglio linfático cervical, de donde toma su otra denominación, síndrome mucocutáneo con linfoadenopatías. Aproximadamente el 20% de los pacientes no tratados quedan secuelas cardiovasculares que varían de arteritis coronaria asintomática a ectasia de la arteria coronal a aneurismas grandes en la arteria coronaria, que estas van de 7 a 8 milímetros de diámetro, con ruptura o trombosis, infarto del miocardio y muerte súbita. La tasa de enfermedades arterial coronarias sintomáticas se reduce al 4% con la administración de hemoglobinas intravenosas y ácido acetilsalicílico. Aquí vemos su fisiopatología. Aquí tenemos una arteria coronaria normal que tiene células del músculo liso. Aquí tenemos una arteritis necrotizante, que como ya podemos ver aquí, tiene neutrófilos. Y acá tenemos una arteritis crónica subaguda con proliferación luminosa de miofibroblastos. Aquí podemos ver los amarillitos de aquí, son monocitos. También tenemos neutrófilos, hay linfocitos T, que son CBB+, que son estos de aquí. También tenemos macrófagos, y aquí en lo que es el núcleo tenemos miofibroblastos. La enfermedad de Kawasaki tiene un diagnóstico que requiere la existencia de fiebre. 4 de los siguientes criterios, o solo 4 criterios en total, pero con aneurismo coronarios. O sea, aquí tenemos 5, a continuación te los voy a leer. Con la conjuntivitis bilateral no exudativa, que viene siendo en los ojos. El 2 sería las afectaciones de labios o mucosa oral, enantema, labios enrojecidos, secos y fisurados, y la lengua aframbuesada, que sería como la que muestra en la imagen. El 3 sería la afectación de extremidades, eritema palmar, edema de manos y pies, descamaciones subunguinal. El 4 sería el exantema polimorfo en tracto manculopapular y
eritematoso. El quinto sería la adenopatía cervical. También eso. Y ya tenemos. ¿Qué? Bueno, después le vamos a hablar sobre la granulomatosis de Wegener. Y bueno, este es un tipo de vasculitis igual, necrosante, que se caracteriza por una triada específica de hallazgos, que son los granulomas, pueden estar en los pulmones y o en las vías respiratorias altas, que son los oídos, la nariz, senos y garganta. La vasculitis de vasos pequeños o medianos, que son capilares, vénulas, arteriolas y arterias, más prominentemente en los pulmones y en las vías respiratorias altas. Y la glomerulenonefritis. Las formas limitadas, entre comillas, de la enfermedad se pueden restringir al aparato respiratorio. Por el contrario, una forma diseminada de la enfermedad puede afectar a los ojos, a la piel y a otros órganos, como el corazón. Por la clínica es similar a una panarteritis nudosa, con la característica añadida de la afectación respiratoria. Podría iniciarse con una respuesta de hipersensibilidad celular dirigida contra agentes infecciosos inhalados o antígenos ambientales. Los PR3-ANSA están presentes en casi el 95% de los casos y probablemente dirijan la lesión tisular posterior. También son marcadores útiles de la actividad de la enfermedad. Las concentraciones de estos disminuyen drásticamente después del tratamiento inmunodepresor, mientras que el aumento de estos títulos predicen la recaída. Su morfología son lesiones de las vías respiratorias, como ya lo habíamos comentado, altas, varían desde una sinusitis granulomatosa hasta lesiones ulceradas en la nariz, en el paladar o incluso en la faringe. Los hallazgos pulmonares también son variados desde infiltrados parenquimatosos, difusos, a nódulos granulomatosos. Existe una vasculitis granulomatosa multifocal, necrosante, con proliferación de fibroblastos circundantes, que podemos ver en la siguiente figura, ahorita lo vamos a ver, y una cavitación central que son visibles en las radiografías. La destrucción de los vasos puede conducir a la hemorragia y hemoptisis, y finalmente las lesiones evolucionarán a fibrosis progresiva y organización. Aquí está la imagen que nos decía anteriormente y podemos observar la vasculitis de vasos pequeños asociada. En esta podemos ver la polivasculitis microscópica, que es la vasculitis leucocitoclástica en la primera imagen. Y en estas dos podemos ver la granulosis de Wegener, que es de la que estamos hablando, que es una vasculitis de una arteria pequeña con inflamación granulomatosa adyacente que contiene células gigantes, que podemos verlas aquí y aquí. Y bueno, aquí podemos ver un pulmón de un paciente con granulomatosis de Wegener que muestra las lesiones granulares grandes con cavidades, como aquí y aquí. Bueno, las lesiones renales, porque también puede afectar a los riñones, varían desde la necrosis glomerular focal leve con trombosis de haces capilares glomerulares aisladas y las lesiones glomerulares más avanzadas con necrosis difusa y proliferación de las células parietales, formando semidunas epiteliales. Las características clínicas: el paciente típico es el hombre de 40 años, aunque también puede afectar a personas de otras edades. Las presentaciones clásicas consisten en neumotosis bilateral con nódulos y lesiones cavitarias en el 95% de los casos, sinusitis crónica en el 90% de los casos, ulceraciones de la mucosa nasofaringia como en la imagen que tenemos aquí en el 75% de los casos y en la nefropatía nada más en el 80% de los casos. Los pacientes con afectación renal leve pueden presentar solo hematuria y proteinuria que responde al tratamiento, mientras que una enfermedad más grave permite pronosticar una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Asimismo, puede observarse exantema, mialgias, afectación articular, neuritis y fiebre. Sin tratamiento, la mortalidad en un año es del 80%.
Y el tratamiento con corticosteroides, ciclofosfamida, inhibidores del TNF como la primera que habíamos visto y anticuerpos antilinfocitos B, mejora considerablemente el cuadro clínico. En la actualidad la mayoría de los pacientes de este tipo de arteritis sobreviven, pero se mantiene un riesgo alto de recaídas, ya que en último término puede conducir a la insuficiencia renal. Yo les voy a hablar de la poliarteritis nodosa o panarteritis. Pues como ya se los dije, también puede ser llamada panarteritis nodosa o PAN. Trata de una inflamación o una vasculitis en arterias musculares pequeñas y medianas que normalmente afectan los vasos renales, viscerales y pues esto respecto a la circulación pulmonar. No guarda relación con algunos anticuerpos o ANSA, aunque un tercio de los pacientes tienen infección crónica por hepatitis B que induce a la formación de inmunocomplejos que contienen antígenos de hepatitis B, los cuales se depositan en los vasos afectados. La causa de esto se desconoce y no afecta a las arteriolas capilares ni vénulas. Su morfología de la panarteritis es una inflamación necrosante transmural segmentaria de arterias pequeñas y medianas, a menudo con trombosis superpuesta. Puede afectar a los riñones, hígado, corazón y el tubo digestivo. Las lesiones solo afectan una parte de la circunferencia del vaso y tienen predilección por los puntos de ramificación. El deterioro de la perfusión puede provocar ulceraciones, infartos, atrofia isquémica o hemorragias en el territorio de los vasos afectados. El proceso inflamatorio también debilita la pared arterial, lo que puede provocar aneurismas o roturas. En la fase aguda se aprecia el infiltrado inflamatorio mixto transmural compuesto por neutrófilos y células mononucleares, con frecuencia acompañados por necrosis fibrinoide y trombosis luminal. Y pues aquí se puede observar que en la parte superior derecha pues no está afectado. Las lesiones más antiguas muestran el engrosamiento fibroso de la pared del vaso que se extiende por la adventicia. Típicamente coexiste en todas las etapas de la actividad, desde la fase inicial a la más tardía y en vasos distintos o incluso en el mismo, lo que indicaría agresiones patógenas en curso y puede ser repetitivo. Algunas características, pues principalmente es de que afecta a adultos jóvenes, pero pues también puede presentarse en cualquier edad. La evolución clínica varía entre aguda y crónica, aunque suele ser episódica por intervalos prolongados y puede ser sin síntomas. Los hallazgos sistémicos, pues que son como el malestar, fiebre y la pérdida del peso, no son específicos y la afectación vascular está muy dispersa, así que las manifestaciones clínicas son variadas y desconcertantes. Una presentación clásica puede afectar una combinación de hipertensión, de evolución acelerada rápida, debido a la afectación de las arterias renales, o puede presentar el dolor abdominal o las heces con sangre, que son causadas por las lesiones vasculares del tubo digestivo, dolores y molestias pues, que pueden provocar, y estos afectan predominantemente a los nervios motores. La afectación renal a menudo es prominente y constituye una causa mayor de la muerte en esos pacientes. Si no se trata, la panarteritis es mortal, aunque la inmunodepresión permite alcanzar tasas de remisión o curación en el 90% de los casos. La polivasculitis microscópica. Esta es una vasculitis necrosante que en general afecta a los capilares, así como a pequeñas arteriolas y vénulas. También se denomina vasculitis por la hipersensibilidad o vasculitis leucocitoclástica. A diferencia de la panarteritis nudosa, todas las lesiones
lesiones de la polivasculitis microscópica tienden a tener el mismo tiempo de evolución en un paciente dado. Estas pueden resultar afectados en la piel, la mucosa, los pulmones, el cerebro, el corazón, el tubo digestivo, los riñones y el músculo. La vasculitis microscópica también puede ser una característica de varios trastornos inmunitarios, como la púrpura de Schwenning-Enoch, la crioglobulinemia mixta esencial o la vasculitis asociada a trastornos del tejido conjuntivo. Su morfología. La polivasculitis microscópica se caracteriza por necrosis fibronoide, como podemos ver aquí en la imagen. Segmentaria de la media con lesiones necrosantes transmurales focales, con ausencia de inflamación granulotomatosa, o sea que no hay inflamación. Estas lesiones se parecen a la de la panarteritis nodosa, aunque con respecto de las arterias medias y grandes. Por tanto, los infartos microscópicos son poco frecuentes. En algunas áreas, normalmente, las vénulas poscapilares solo se producen un infiltrado de neutrófilos que con frecuencia están fragmentados, motivo por el que se conoce como vasculitis leucocitoclásica, aunque se puede demostrar la presencia de inmunoglobinas y componentes de complemento en las lesiones cutáneas iniciales. La mayoría de las lesiones son paucinomunitarias, es decir, muestran pocos anticuerpos o ninguno de estos. La vasculitis de vasos pequeños asociada a ANSA, como lo podemos ver en la imagen A, son polivasculitis microscópica, vasculitis leucociclásica, con neutrófilos fragmentados en la pared enrosada del vaso, como los podemos ver aquí, que son moraditos. En el B y el C son granulotomatosis de Wenger. En el B, en la imagen B, podemos observar una vasculitis de una arteria pequeña con inflamaciones granulotomatosas adyacentes que contienen células gigantes, que las podemos ver aquí. Y en la imagen C podemos ver un pulmón de un paciente con granulotomatosis de Wenger que muestra las lesiones granulantes grandes con cavidades, que son estas de aquí. Las características clínicas. Dependiendo del hecho vascular, las características más importantes son hemoptisis, hematuras, proteinura o dolor o hemorragia abdominal, dolor muscular o debilidad y púrpura cutánea palpable, que es como vemos aquí en la imagen. También, a excepción de los pacientes con afecciones diseminadora renal o en el sistema nervioso central, la inmunodepresión y la retirada del agente agresor induce revisiones duraderas. Pues eso es todo sobre la arteritis. Aquí dejamos nuestras bibliografías y